Esto es Aventuras con Clio y en esta ocasión contamos con Florencia Peirú. Florencia es una historiadora que muchos de los que están familiarizados con este canal conocerán porque la entrevisté para El Jacobino sobre los orígenes del republicanismo español, que es un tema que ha tratado muchísimo. Y hace unos meses ha publicado un libro que me generó muchas expectativas y que las ha cumplido con creces, que es La Primera República, auge y destrucción de una experiencia democrática. El libro, que me lo ha facilitado la editorial Acal, es una especie de supersíntesis, diría yo. Es un libro que por momentos parece una crónica, es un libro que me parece muy interesante y creo que se va a convertir en un imprescindible porque toca un tema que está prácticamente olvidado y que es conocido de una forma muy superficial. Incluso cuando uno lee historias generales de España, pero que son de especialistas, se encuentra con que la Primera República es un periodo que se toca muy por encima. El republicanismo español es un movimiento, es un fenómeno que más atrás de la Segunda República se conoce muy mal, incluso por especialistas, insisto. Y es un libro que es muy completo. Tal vez no es para todo el mundo, porque, en mi opinión, porque creo que es un libro que está llamado, o sea, que pretende ser una especie de portal para personas que realmente quieren profundizar en la historia de España. Y yo creo que va a ser que debería convertirse en un imprescindible para comprender la historia contemporánea española. Es un libro que, a pesar del título, y es una de las primeras preguntas que te haré, eh, trata mucho sobre el sexenio revolucionario. Y esto lo hace muy completo, porque además incluye un contexto internacional, una perspectiva internacional, y como decía antes, está plagado de datos, de forma que hay momentos en los que parece una crónica parlamentaria, otras veces nos vamos a prácticamente las barricadas, a los conflictos por la tierra, al movimiento obrero, a las distintas ciudades, se visita incluso ese periodo de república unitaria que es normalmente se piensa como una especie de antesala de la restauración de Cánovas. Es un libro que es súper completo. O sea, hasta nos lleva, trata, o sea, es muy útil, por ejemplo, para ver todos los debates que se planteaban en las Cortes, ver todos los debates que se planteaban los actores, conocer todas las facciones que muchas veces se conocen a través de las personalidades, y se conoce pues simplemente el líder y no se sabe muy bien por qué encabeza una facción. Y eso lo explica muy bien Florencia. Además está súper documentado, porque no solamente tiene en cuenta la investigación de la autora, sino que yo creo que es muy útil de cara a resolver lo que a mi juicio es un problema bibliográfico con este tema, porque yo cuando me he interesado por este tema me he encontrado con que muchas veces es difícil encontrar la bibliografía, no está disponible, no es muy conocida. Al final tienes que echar mano de un libro de Génesis de los años 60. Incluso, por ejemplo, probablemente yo llevo un tiempo diciendo, desde que me di cuenta, desde que me interesé por este tema, por ejemplo, intenté buscar obras completas de Pi Margall y me encontré con que un personaje tan importante para la historia de España, tan importante para la izquierda española, no tiene obras completas a día de hoy. O si las hay, yo no las he encontrado. Pero bueno, y bueno, me he enrollado un poco, pero quería presentar un poco el libro y darte la bienvenida y darte las gracias, Florencia. Bueno, pues lo primero, agradecerte que me hayas vuelto a invitar a este programa, a esta entrevista, que para mí es un placer estar aquí otra vez, y agradecerte también el interés por el libro y, bueno, pues la opinión que has manifestado me da mucha satisfacción porque, bueno, mi interés en el momento en que empecé a pensar cómo iba a organizar este libro, pues fue recoger toda la investigación novedosa que se ha ido produciendo a lo largo de todos estos años, desde la publicación de esos libros pioneros. Has citado a Génesis. Es verdad que cuando se cumplió el primer centenario de la Primera República salieron varias obras que se han convertido realmente en las obras de referencia.
las obras de Ferrando Badía, de Génesis, de La Comba, pero a partir de ahí pues no se había publicado una obra de conjunto, no se había vuelto a tratar el tema de una manera general. Sí que habían aparecido monografías centradas en espacios locales, habían aparecido estudios sobre republicanismo, que sí que es verdad que es un ámbito que se ha renovado muchísimo en los últimos 30 años. Entonces, bueno, mi interés fue, o mi objetivo fue más bien recoger toda esa investigación y realmente tener en cuenta todos esos trabajos que se han publicado para ofrecer una visión lo más amplia posible. Para mí también fue importante, ya que lo has mencionado, no solo centrarme en esos 2 años de Primera República, sino, bueno, pues centrarme también en los antecedentes, aprovechar todo el trabajo que yo había realizado previamente sobre el republicanismo durante el periodo isabelino hasta precisamente el sexenio, para entender de dónde vienen, ¿no? Porque muchas veces esos trabajos sobre la Primera República, cuando yo empecé a leerlos o a releer muchos de ellos, me di cuenta de que entran directamente y muchas veces no se entiende de dónde vienen esos discursos y al final realmente la Primera República es una culminación de todo ese movimiento, de toda esa cultura política que se venía desarrollando desde hacía por lo menos 20 años. A partir de la Primera República se va a ir modificando. Bueno, pues la Primera República supone una especie de punto de inflexión a partir del cual sí vamos a ver ciertos desarrollos que cambian los rasgos principales del republicanismo, de los republicanismos. Pero la Primera República sí que supone una culminación y muchos de los discursos que nos encontramos son muy similares a los que se venían defendiendo desde hacía años. Las expectativas que tienen los sectores populares pues derivan de esa difusión, de esa cultura política que se ha producido en esos 20 años. Entonces, para mí fue importante dedicar un capítulo a esos antecedentes para entender de dónde vienen y qué defienden y cómo defienden lo que defienden. Y luego también pues explicar bien el sexenio. El sexenio también es un periodo falto de investigaciones. Sí que es verdad que se han publicado recientemente números monográficos de revistas que han sido muy, para mí, bueno, para mí han sido muy importantes porque es verdad que renuevan muchas visiones, hay interpretaciones muy interesantes, pero una vez más faltaba una imagen de conjunto sobre el sexenio y bueno, pues también intenté en el libro pues dedicar tiempo a entender lo que había pasado en el sexenio para situar bien la Primera República, contextualizar lo que pasa a partir de febrero del 73. Entonces, bueno, pues me alegro que para ti esto sea interesante porque, claro, puede ser que haya quien vaya buscando directamente mucha más información sobre la Primera República y le choque que, bueno, pues que haya pues bastantes páginas centradas en los periodos anteriores o en décadas anteriores o en años anteriores, pero bueno, tiene una explicación que era precisamente contextualizar y que se pueda comprender tanto los discursos, tanto la manera de actuar de los dirigentes o de las bases activistas republicanos como lo que ocurrió a nivel de conflictividad social, que a mí me parecía muy interesante, bueno, pues reformular, ¿no? También. Sí, además, de hecho, pero bueno, a pesar de lo que comentas de toda esa contextualización que haces, de toda esa síntesis sobre el recorrido anterior, no solamente yo creo que hay un problema con el sexenio, sino que incluso, por ejemplo, con lo que es la crisis del reinado de Isabel II, yo tengo la impresión de que todavía hay mucho que hacer, porque cuando, por ejemplo, explicas la crisis que lleva a la revolución del 68,
te remites al debate entre Tuñón de Lara y Artola, si no recuerdo mal, a la hora de explicar la crisis. Y yo creo que el hecho de que sigamos en ese debate con esos autores revela que ha pasado mucho tiempo y todavía falta comprender qué es lo que pasa para que esa corona de Isabel II llegue a un punto tan inmovilista y acabe desembocando en la Revolución de 68. Aparte de esto, yo quería preguntarte, o quería comentarte, sobre un tema que creo que no se tiene muy en cuenta, que es cómo la Primera República no crea tanto una serie de problemas, sino que hereda una serie de problemas que va a intentar resolver. Pero yo creo que esto es muy importante porque cuando vas viendo el sexenio revolucionario, vas viendo un montón de problemas, la cuestión cubana, la cuestión de cómo, por ejemplo, en la revolución quiebran la hacienda, suspenden impuestos y eso es un problema luego para organizar el Estado, la guerra carlista, la cuestión social. Claro, hereda toda una serie de problemas que son de muy difícil solución y parece que el mero cambio de forma de gobierno no es suficiente como para destapar esos problemas o esos desafíos que presenta realmente la democratización que había traído la Revolución de 68. ¿Qué piensas sobre esto? Pues estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la Primera República hereda unos problemas muy graves. Para empezar, los conflictos bélicos. Uno de ellos ha empezado en el 68 mismo y la guerra carlista en el 72. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener muy claro hasta qué punto es importante que el país estaba en guerra, en una doble guerra. Tenía que atender a un doble conflicto bélico. Esto yo creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta a la hora de interpretar este periodo como, bueno, pues como un fracaso, como un caos, como una anarquía, como una incapacidad de sus líderes. Bueno, es que tenían que hacer frente a dos guerras con el consumo ingente de recursos que esto supone y con la inseguridad que esto supone. Entonces, bueno, pues se heredan estos conflictos y se hereda un problema financiero, un problema de hacienda, de déficit muy grave que ha comenzado previamente, que ha comenzado en los años 60, que tiene que ver con factores internacionales también. En un libro de reciente aparición también sobre la Primera República, que es el coordinado por Manuel Suárez Cortina, lo tengo aquí, es muy útil, tiene capítulos muy interesantes. Pues hay un capítulo específicamente centrado en esta cuestión económica y creo que lo deja muy claro. Es el realizado por Andrés Hoyo y José Antonio Gutiérrez. Es muy útil porque presenta muy bien el problema económico, cómo deriva de antes, de años anteriores, y cómo se tienen que hacer frente en ese momento a una situación de déficit absoluto, de crisis económica grave, de crisis financiera sobre todo, en un momento en que los mercados internacionales están cortando los flujos de capital. Entonces, los republicanos en el poder no tienen recursos para poder cumplir algunas de las promesas más importantes que habían estado defendiendo, y por eso decía antes, es importante saber lo que se había hecho antes. Dos de los puntos que centraban el programa republicano y que, bueno, pues que fueron factores importantes de la politización de amplios sectores populares son el fin de los impuestos indirectos, por ejemplo, que también era un programa del sexenio y que tampoco los liberales del sexenio pudieron cumplir. Esos impuestos de consumo no se pueden suprimir, o hay que establecer otros en su lugar porque no hay dinero. Y luego el fin de las quintas, que tiene que ver con las guerras. También durante la Primera República tendrán que recurrir en un momento dado a una quinta. Estamos en esos dos problemas, el bélico y el financiero, son fundamentales.
Y luego, bueno, pues es verdad que van a surgir nuevos problemas derivados de las propias, que eso es una cosa en la que insisto mucho en el libro, de ese episodio democratizador que conlleva, y he querido dejar muy claro, y refiriéndome además a trabajos de politólogos y de especialistas en teoría de la democratización, de las democracias, como un episodio de democratización naturalmente, o es muy normal que implique conflictos sociales, conflicto social, movilización, es decir, esto es algo que ocurre habitualmente cuando se produce un periodo de democratización. Entonces, bueno, pues esto venía sucediendo ya del sexenio y se va a exacerbar durante la Primera República. Digamos que eso sería un problema añadido. Toda esa movilización, todos esos conflictos que están exigiendo reformas mucho más inmediatas, combinadas con estos problemas heredados de, bueno, pues de dos conflictos bélicos muy graves, muy graves, porque, bueno, pues si uno lee la prensa de la época y ve las noticias que se van sucediendo, sobre todo sobre los avances de los carlistas en el norte, cómo se cortan vías férreas, es decir, los boicots, es decir, hay saqueos, hay muchos problemas que derivan de esto y que generan muchísimo miedo, muchísimo malestar. Bueno, pues ahí la situación es muy complicada para poder realmente llevar a cabo un programa de gobierno, de reformas y de actuar. Aún así, los republicanos intentaron llevar a cabo un programa de reformas que, bueno, pues también fueron muy pocos meses en los que estuvieron en el poder los federales, porque luego ya nos vamos a la República conservadora, que es, bueno, pues ahí quizá hablamos ahora, pero es otro momento pues que requiere investigaciones ya, porque yo creo que es un punto también de inflexión muy interesante. Pero bueno, los republicanos federales, que son los que han atraído más atención, pues, y han sido calificados normalmente de incapaces, etcétera, pues tuvieron muy poco tiempo, unos 11 meses, en un momento muy convulso, para realmente asentar, estabilizarse y empezar a hacer una serie de reformas. Pero bueno, recapitulando, sí, se heredan unos problemas muy graves, sobre todo los que tienen que ver con el conflicto bélico y con la economía. Bueno, Sí, iba a de decir hecho. otra cosa ahora. Dime. Además de los problemas que derivan de esa conflictividad social, tampoco quiero dejar de señalar, y aquí me he basado mucho en la obra de José Antonio Piqueras, su obra sobre el sexenio, una obra monumental realmente en la que pues, hay muchísima información. Bueno, pues como tanto los gobiernos del sexenio como los republicanos intentan llevar a cabo una serie de reformas que tienen que ver con la abolición de la esclavitud o reforma también de los impuestos y acabar con la ocultación de patrimonios, etcétera, que van a movilizar también muchísimo a los sectores más conservadores, que van a protagonizar el golpe de Estado que acaba tanto con con la República Federal como sobre todo la República. Sí, además es algo que tenía pensado comentar y es que es muy acertado, yo creo, en el libro la casi constante presencia de Cuba y del lobby colonial y de la cuestión de la esclavitud, y además, a pesar de que eres capaz de poner muy brevemente temas relacionados con la teoría de la democratización, también eres capaz de concretar muchísimo. Y, por ejemplo, es súper llamativo cuando hablas de que incluso entre los abolicionistas hay personas que siguen concibiendo la abolición de la esclavitud en clave de jerarquía racial. Y bueno, en todas las fases del sexenio está presente la cuestión. Hay un dato que es conocido y que yo conocía, por ejemplo, y que no me había dado cuenta, pero debería ser súper evidente, que es lo que estabas un poco comentando ahora, que es que el crack de la bolsa de Viena, que luego va desencadenando la primera gran crisis del capitalismo industrial en 1873, es justo en este momento, y es a lo que hacías referencia antes. Y bueno,
es muy interesante cómo salen incluso las dinámicas de políticas de oposición destructivas, que es algo que se achaca mucho a los republicanos, ya están presentes también en el propio sexenio, y de cómo, por ejemplo, y bueno, incluso hay dinámicas, yo creo que hay dinámicas, y esto es una observación que hiciste que me parece muy interesante, que luego se presentan en la Restauración, que ya vienen precedidas que se ve en lo que comentas tú, cómo vienen precedidas por la experiencia del sexenio revolucionario. Y concreto, cuando, por ejemplo, Castelar habla de la necesidad de sostener una democracia representativa en dos partidos que se hagan una oposición leal, que sean capaces de turnarse. Y es algo que hoy nos puede parecer muy evidente o muy obvio, pero tú haces muy bien recordando que la época de la Primera República es una época en la que el utopismo en las ideologías radicales sigue muy presente en toda Europa. Es una época en la que todavía la Realpolitik está emergiendo. Eso lo mencionas tú en el libro. O creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sí, yo creo que Sí, sí. sí. Eh, y algo que es muy importante, que es algo que yo creo que la gente joven no imaginamos, que es que mucho antes de que ocurriera el 15M, ya se criticaba a la democracia representativa por ser poco democrática y la importancia de controlar a los representantes, la democracia directa. Ya había este tipo de reflexiones en la España del siglo XIX, y es algo fundamental para entender el republicanismo de esta época. Y es algo que no se explica cuando se habla del cantonalismo. A veces se invoca pues un gen o alguna cuestión antropológica de España, ¿no? De que cada uno por su terruño, etcétera. Y sin embargo, una de las pocas, o sea, una de las pocas veces en las que tú te atreves a interpretar, creo, porque la mayor parte del libro es síntesis, es precisamente cuando hablas de la importancia de la concepción de la democracia directa para comprender el federalismo. Eh, ¿Cómo ves esto? A ver. Bueno, es que has sacado muchísimos temas, has sacado muchos temas distintos. A ver, bueno, lo primero, efectivamente, el libro es una síntesis que la verdad, que me ha hecho tener muchas ganas de investigar y de meterme yo misma, pues con documentación primaria a investigar este tema. Hay algunos artículos de prensa, pero bueno, en general es un libro de síntesis. Ya, como digo, he tratado de recoger la mayoría de las obras que se han ido produciendo en los últimos tiempos. Bueno, yo no diría que en el único momento en el que me atrevo a interpretar tiene relación con el cantonalismo, porque realmente la propia idea de que la democracia, bueno, esto no es una interpretación mía realmente, está basada también en lecturas de teóricos políticos, una vez más, pero la democracia siempre ha estado atravesada por una serie de debates, uno de los cuales es el que tiene que ver con la democracia directa y la democracia representativa. Entonces, bueno, es verdad que quizá eso no es una interpretación, pero sí que es una referencia a un problema. Cuando se dice pues que los republicanos no tienen un programa, bueno, es que, o que no tenían una idea clara, los debates que había en ese momento en torno a estos demócratas, porque al final los que estaban defendiendo la democracia básicamente eran los que estaban en este magma, ¿no?, de republicanos, demócratas, liberales muy avanzados. Bueno, pues los debates que se producen en torno a democracia directa y representativa atraviesan la historia de la democracia, siempre. Ahora, con el 15M, pero estos debates vienen desde cuando se empieza a configurar esa democracia moderna a partir del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando se empieza a hablar de estos temas, ¿no?, con Rousseau. Entonces, bueno, pues son debates que siempre han acompañado a la historia de la democracia y que a veces, bueno, pues puede haber discursos hegemónicos que tapen otras visiones y hay momentos en que pues esta necesidad de una mayor participación sale más a la luz, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Entonces, de alguna manera, ni los debates que se han producido recientemente sobre esta cuestión son raros porque siempre han estado presentes en la historia de una democracia,
ni los que se ocurrían en el siglo XIX eran raros tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se refiere a estos debates, efectivamente, pues tienen lugar en ese momento. Y otra cosa que yo, bueno, pues deriva de investigaciones previas es la relación del federalismo precisamente con la democracia. Es decir, muchas veces se ha tratado de interpretar el federalismo en clave únicamente de organización territorial, que es verdad que lo es, pero a mi juicio el federalismo de los republicanos del siglo XIX, por lo menos de los que yo he estudiado, desde el 1840 aproximadamente hasta ahora ya la Primera República, pues el federalismo para ellos estaba mucho más relacionado con esa idea de democracia directa. Ellos veían los riesgos que podía tener una democracia representativa, ellos veían la importancia de la participación constante, defendían una idea de participación activa, de una ciudadanía activa y vigilante, que venía además del primer liberalismo. Aquí ya no sé si me estoy complicando demasiado las cosas, pero bueno, defienden una visión del ciudadano muy activo y muy vigilante que viene del primer liberalismo. Ellos recogen esa, porque ellos también derivan de ese primer liberalismo, no aparecen de la nada, pues derivan de un primer liberalismo que se va radicalizando desde 1812. Y bueno, pues el federalismo está muy relacionado con esa participación y con esa gestión inmediata de los problemas locales. Y esto va a tener mucho que ver también con la politización y con la republicanización de amplios sectores de la población, es decir, y con el cantonalismo. Se ha difundido durante muchos años que el republicanismo sería federal y que federal significa que nos vamos a hacer cargo nosotros de nuestros asuntos y de resolver los problemas que haya en cada localidad o región. Entonces, ahí es donde yo digo, muchas veces se está diciendo que el federalismo, los federales no tienen un programa común. No, no lo pueden tener, porque el propio federalismo implica que cada localidad resuelve de la manera en que mejor le interesa sus asuntos económicos, administrativos, porque no era tanto político. A nivel político sí que había un consenso, ¿no? Y ahí, bueno, pues el federalismo español, digamos, no es como el norteamericano, como el que se establece en Estados Unidos, en donde no hay una jerarquía. Aquí sí tenemos una jerarquía a nivel político constitucional de la instancia, digamos, estatal superior a la cual deben acogerse los gobiernos locales. No sé si me estoy explicando. Pero a nivel económico, administrativo, de gestión social, de educación, todas estas cuestiones debían ser resueltas y gestionadas por las localidades. Y esto, de alguna manera, está basada en un concepto de soberanía inmediata, de soberanía popular inmediata, que está en la raíz de ese estallido cantonal. El cantonalismo básicamente lo que pretende es, ante una serie de amenazas de distintos detonantes, porque ahí sí que es verdad que bueno, pues hay investigaciones sobre esta cuestión, aunque también todavía falta mucho por hacer, pues que los estallidos derivan de distintos factores en cada localidad, no hay una única causa, pero lo que está en la base de todo esto es: tenemos que implantar la federal ya y empezar a reformar en una sociedad totalmente, en una situación extrema, muchas veces debido a las crisis de subsistencias, a la miseria, al hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una necesidad de actuar que da lugar a este estallido cantonal, que va a suponer un grave problema para la República, tanto a nivel de recursos como a nivel simbólico, ¿no? El cantonalismo al final es un mazazo, sobre todo de recursos, lógicamente, porque tienen que desviar tropas, etcétera, pero a nivel simbólico es tremendo el efecto que va a tener, ¿no? Porque es la idea de la España desmembrada, de los republicanos matándose entre ellos. Y bueno, pues ninguno de los cantonales quería separarse de España ni quería desmembrar nada. Lo único que querían era establecer de una vez por todas, debido a esos retrasos, porque no se terminaba de concretar la estructura
federal, pues concretarlo de una vez. Ese era el objetivo, y después de todos esos discursos de autogobierno local que se habían estado difundiendo desde los años 40. Entonces, ese es un segundo punto de los que has señalado tú. Y el tercero tiene que ver con los partidos. Cuando hablabas de Castelar al principio, pues también una no sé si interpretación, pero algo que yo he querido dejar muy claro también en el libro en todo momento es que el contexto cuando se produce la Primera República y el sexenio, estamos en un momento de transición de los antiguos partidos de notables a los partidos de masas. Y eso también es verdad que en todas partes es un proceso largo, tortuoso, con conflictos, en los que no se establece un partido político de una vez por todas, sin conflictos internos. Es decir, ni a día de hoy tenemos un modelo de partido de ese tipo. O sea, que imagínate en ese momento, pero claro, pues los conflictos entre las bases, entre los distintos activistas por fijar la doctrina, bueno, pues eso es importante y no es un problema de los republicanos. He querido señalar en muchas partes del libro, y creo que quizás incluso repetitivo, cómo las otras fuerzas políticas también estaban divididas. Es que yo sé que insisto mucho y que puede resultar repetitivo, pero es que todas estaban divididas, todas tenían conflictos y lo estarían después también. Entonces, eso no es una cuestión del republicanismo. Entonces, a mí lo que me interesa es cuáles son vamos a tratar de entender lo que ocurre aquí y no tanto estar buscando denostar bueno, pues criticar a una fuerza política y a un tipo de régimen, sino entender lo que pasó en un momento dado, sin que eso implique nada más. Pero bueno, es un momento en el que el conflicto interno, porque no están formados esa nueva modalidad de partido, al final el primer partido de masas en España, si no me equivoco, sería el Partido Radical, que se funda yo creo que en 1908, ¿no? Entonces, tenemos un largo periodo todavía hasta que aparezca. Bueno, y de todas maneras, ya digo, a día de hoy no están exentos de debate interno, de conflictos, los distintos partidos. Entonces, bueno, pues el republicano en este sentido no fue una excepción. Y bueno, y lo último que quiero señalar aquí es que, en referencia con lo que decías de Castelar, sí que un problema que pudo tener el republicanismo, que esto sí que me interesa destacarlo, es que durante mucho tiempo se había identificado la forma de Estado, república, con el programa de ese partido. Y que lo que tenía que pasar ahí era que la forma de Estado diera cabida a distintas fuerzas políticas. Estaba muy asociada con lo que era el Partido Republicano, que básicamente luchaba por la democracia y la república. Entonces, lo que dice Castelar sí que tiene mucho interés, de que en un momento dado el republicanismo se podía haber dividido en 2 o 3 fuerzas distintas, más o menos avanzadas, pero también dar cabida a otras fuerzas conservadoras, pero que aceptaran ese marco común, que es lo que ocurriría finalmente en Francia, ¿no? Aunque tampoco esto fue automático. Sí, además tú comentas, aunque es muy breve, bueno, aunque para mi gusto tal vez es muy breve, porque Sí. a mí me habría gustado aprovechar todo lo que controlas tú de historia transnacional, pero tú comentas muy bien lo que es la comparación con la Tercera República Francesa, el proceso que va desde la Comuna de París no me acuerdo cómo se llama Thierry, luego McMahon, Sí. luego el tema de las elecciones, las negociaciones, la conversión de los monárquicos orlanistas, algunos que acaban aceptando la república. Y claro, porque hay que tener en cuenta también, que no lo hemos dicho, pero por si acaso, por subrayar, que en esta época prácticamente la única democracia en Europa es Suiza. Y Francia aún está todavía formándose. Pero bueno, yo quería... el tema del federalismo es fundamental. Yo creo que da para una charla aparte, porque todo lo que has dicho es muy pertinente y es muy importante. Y yo también me gustaría añadir, quería tratar esto un poco también, porque yo sin tener, o sea,
yo no tengo, es conocido, en la gente que me conoce no tengo simpatías por el federalismo, ¿no? Pero lo que me refiero es que hay que comprender que el federalismo en ese contexto también tenía que ver, además de todo lo que has comentado tú, con cambiar, por ejemplo, a las autoridades locales que en muchos casos seguían siendo de partidos de la oposición, que boicoteaban, porque yo creo que en el fondo, y esto es una cuestión que me gustaría comentar contigo, uno de los problemas del republicanismo español y del siglo XIX español es que, a pesar de los tópicos, son muy liberales. Y esto se ve cuando tienen esa contradicción de la uniformidad de la república en un sentido más tradicional y la gestión de la pluralidad, que es muy complicado y se acaban haciendo ahí muchos cristos. Pero bueno, volviendo al tema del federalismo, eh, cuando se proclama el cantonalismo, también hay que entender que no querían esperar a que se hiciera una constitución, que no estaba claro cómo iba a ser la constitución. Es muy interesante el libro porque tú tratas el federalismo de una forma muy objetiva, yo creo, y además comentas cómo los distintos proyectos comprenden distintas concepciones, como por ejemplo, no solamente los estados ejercen un contrapeso al poder central, sino que algunos también hablan de cómo el estado central puede ejercer contrapesos al propio estado. Eh, y yo creo que es muy importante, eh, y es algo que se recoge en interpretaciones típicas de la Primera República, como por ejemplo la de Joaquín Maurín, que es la cuestión de la reforma agraria, que los republicanos, entre otras muchas promesas, tenían la de la reforma agraria y luego llegan al poder y tienen muchas dudas respecto a no desencadenar es la interpretación que hago yo por lo menos, tienen como una especie de temor a desencadenar una revolución social que se les vaya de las manos, que acaben formando como pequeñas comunas de París, eh, que se, y eso acaba derivando en que se tomen las reformas con mucha calma, tal vez. Y eso acaba, yo creo, desesperando a mucha gente que acaban desencadenando el cantonalismo. Son muchas cuestiones. Si quieres, me vas comentando hasta aquí y luego seguimos, ¿no? Sí, ¿Vale? bueno, yo creo que el problema que hubo ahí fue que se tardó mucho en proclamar la federal y en dar una estructura. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos que pensar que la República llegó por sorpresa, que el federalismo se había teorizado, por decirlo de alguna manera, siempre en función de esa importancia de la democracia directa o de una ciudadanía o de unas localidades que pudieran reformar según sus intereses los asuntos que tenían que consideraran oportunos, pero que no había hasta ese momento un acuerdo sobre cómo se iba a llevar a cabo esta forma, ¿no? esta estructura. Eh, Había habido debates en el sexenio, claro, hasta el sexenio, pues estamos en un periodo que tiene las libertades muy restringidas, entonces no nos encontramos con debates muy serios o muy importantes en torno al federalismo. Sí que encontramos distintas formulaciones en distintas obras o periódicos republicanos. En el sexenio ya sí que se producen algunos debates, se producen algunos proyectos de constitución federal, pero no hay acuerdo. Los federales de distintos puntos de España pues no tienen un acuerdo, e incluso es muy interesante los trabajos que hay sobre Andalucía, porque nos muestran cómo los propios republicanos federales de Andalucía no tenían claro cómo querían organizar los cantones andaluces, ¿no? ¿Dónde iba a estar la capital? ¿Qué distintas comunidades iba a integrar cada uno de las federaciones? Es decir, había mucho desacuerdo y no hubo tiempo para ponerse de acuerdo. Es decir, ahí una cosa que yo insisto mucho es que faltó mucho tiempo para asentar, es decir, ahí quedaban muchas cosas en el tintero y creo, no quiero hacer historia virtual, pero quizá si hubieran tenido más tiempo se habrían ido consolidando algunas visiones, estabilizando o dominando algunas maneras, siempre con oposición, lógicamente, porque no iban a estar de acuerdo todos en la manera de organizar la federación, pero es que
había muchas diferencias en torno a cómo concretamos esto. Es decir, sí, efectivamente, quedaban muchas cosas que no estaban debatidas y que no estaban planteadas o sobre las que no había acuerdo. Entonces, bueno, pues lo importante ahí fue que la federal, bueno, pues muchos sectores de la población esperaban que se proclamara inmediatamente en febrero y tardó mucho tiempo. Hasta el verano no se proclama la República Federal y no hay constitución. Esto fue, bueno, pues siempre se habla de ese legalismo de Pi, que, bueno, no quiero dejar de señalar que me hace bastante gracia cómo en el afán de criticar la República a toda costa y el republicanismo, pues a Pi se le puede definir como golpista por un lado, pero también como que fue tonto porque no dio un golpe de Estado y que podía haber sido un dictador estupendo y saltarse, y que como no se saltó la legalidad, pues que todo es culpa suya también. Entonces, bueno, bromas aparte, pues lo importante ahí fue la tardanza en proclamar la federal cuando, y aquí también los trabajos locales son muy interesantes, por ejemplo, los de Gloria Espigado, que es una referencia para mí, para esta cuestión. Bueno, pues muchos ayuntamientos, muchísimos, siguieron en manos de los dirigentes que había previamente, ¿no? Es decir, no se produjo, es verdad que en muchas localidades hubo un cambio inmediato, en otras hubo que esperar a las elecciones, pero en otras no pasó nada. Y todo esto unido a esas amenazas del carlismo, a esas amenazas de conspiraciones constantes de sectores conservadores, a una movilización incluso de conservadores que formaron esas ligas, asociaciones de vecinos honrados, que como especies de, bueno, pues de patrullas para asegurar el orden público. Entonces, bueno, pues en ese contexto en el que constantemente planeaba la idea de que todo se iba a acabar, pues está esa impaciencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que los republicanos en el poco tiempo que tuvieron sí que intentaron llevar a cabo toda una serie de reformas. Lo que pasa es que, claro, el proceso de aprobar una reforma implica unos debates parlamentarios, que pase por distintas comisiones, que vuelva, que se apruebe. Y muchos de estos proyectos se perdieron en esos procedimientos en un momento en el que la situación era tremenda y en el que pues, dimitían los presidentes, había cambios de gobierno constantes. Entonces, bueno, pues esa situación tan conflictiva que deriva también de la pluralidad interna que tenía el republicanismo, porque eso también es una realidad. Hay una pluralidad muy grande y hay una dificultad de aceptar pues, un gobierno común. Que yo esto, bueno, pues lo pongo en relación con ese proceso de formación de partidos modernos que todavía no están, que estamos, pues eso, en ese momento de partidos de notables en los que el liderazgo individual era muy importante. Entonces, bueno, pues ahí era muy complicado que se pongan de acuerdo muchas veces, pero eso está ahí, no se ponían de acuerdo, había una pluralidad muy importante. Pero sí que se intentaron llevar a cabo reformas, se plantearon bastantes proyectos de reparto de tierras, no era nada radical, por cierto, es decir, la desamortización ya había tocado la propiedad de la tierra. Y bueno, pues básicamente se trataba de los terrenos que todavía estaban, terrenos incultos, terrenos de los ayuntamientos que no estuvieran vendidos, pues que se pusieran de propios, ni siquiera del común, de propios, pues que se vendieran de una manera barata, con unos créditos muy bajos, que se extendiera la propiedad, que era el objetivo que tenían los republicanos. El proyecto social republicano era una comunidad, digamos, de pequeños propietarios, no era la abolición, y de hecho ahí tuvieron críticas también de los internacionalistas que se estaban formando en ese momento, criticaron ese proyecto de extender la propiedad. Y también tuvieron las críticas de los sectores conservadores o liberales que pensaban, bueno, se puede vender, pero no van a tener dinero para mantener estas propiedades, estos nuevos propietarios. Entonces, bueno, pues había debates, luego se pusieron encima de la mesa proyectos de ley
social, laboral muy avanzados, muy importantes. Entonces, bueno, yo sí que creo, y luego, claro, esto también, gracias a estudios locales como los de Gloria Espigado, pero también Eloy Arias Castañón u otros autores que han trabajado en la Primera República en el ámbito local, pues los ayuntamientos republicanos también llevaron a cabo muchas reformas de tipo laboral, disminuyendo la jornada, aumentando salarios, de tipo educativo, de tipo simbólico, con los nombres de las calles, de tipo, bueno, pues sí, educativo. Es decir, ahí hay con el tema de obras públicas para dar a los desempleados, para dar trabajo a los desempleados, es decir, hubo un reformismo a nivel local importante, intentos. Incluso, bueno, pues en casi todos los estudios locales que existen, se muestran esos proyectos de reforma a nivel local que, bueno, pues que iban encaminados a concretar ese modelo de país que tenían los republicanos. Pero por eso digo que el cantonalismo yo lo pondría más en relación con la tardanza en proclamar la federal que con una falta de reformas. Bueno, está relacionado. Quizá ahí no tiene mucho sentido entrar en eso, porque es verdad que la federal permitiría que los ayuntamientos empezaran a organizarse. Bueno, pues sí, sí, en ese sentido, en ese sentido quizá pues efectivamente, yo estaba pensando más en las reformas que se proyectan a nivel parlamentario, bueno, que se hacen esfuerzos, ¿no? Que yo no quiero, porque no se suele prestar atención a estas cuestiones. En los libros clásicos que yo he leído siempre están centrados, y algunos de los que se han publicado recientemente ahora, pues solo se fijan en los debates parlamentarios, en las divergencias, en las polémicas. Y yo he querido también, bueno, pues dedicar un espacio importante a todos esos proyectos de reforma que se pusieron encima de la mesa, que si no salieron, pero bueno, pues que están ahí, que es que no se puede soslayar que hubo unos intentos de reforma importantes. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. De hecho, es que ahora no encuentro en mis notas dos cosas que quería concretar, pero es que a mí me sorprendió. Había un par de cosas, porque tú detallas muchísimo y concretas las reformas que se proyectaron, y yo creo que era el tema de los jurados mixtos y otra cosa más que me llamó muchísimo la atención, porque es que parece que están en la Segunda República, es decir, parece que están en el siglo XX, que en 1873 esta gente aspirase a organizar la sociedad así. eh, en- es como que es demasiado avanzado, por decirlo así de una forma muy simple. Pero bueno, yo a ver, que hay muchas cuestiones aquí. Sí que me llamó. Hay varias veces en el libro en el que sale el tema de que les faltó tiempo. Y claro, eso hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero yo creo que también eso es un poco trampa, porque creo que eso hay otros aspectos que se ven también en tu libro, que es que yo creo que más que eso, la cuestión es que no supieron interpretar los tiempos que tenían y los tiempos que estaban viviendo y o sea, el momento en el que estaban en relación al proceso revolucionario iniciado en el 68, por todo lo que estamos comentando. Hay dos temas a ver que me gustaría tratar, más que son desarrollos de esto, que es un tema que ha salido y que estaba buscando la palabra en mis notas, pero no la encontré. Y es los vínculos que había entre el movimiento obrero organizado y el republicanismo, y cómo normalmente se suele interpretar que en términos anacrónicos quién es anarquista, quién es republicano, y tú dabas con una expresión que me gustó mucho, pero no la encuentro en mis notas, pero es que refleja cómo
muchas veces cuando imaginamos esas dicotomías estamos siendo anacrónicos, porque en la época se vivía con mucha más porosidad, digamos. Es decir, se entendía que... Yo tengo la impresión de que se desligaba lo que es una república de la palabra Estado. Es decir, que no se equiparaba, aunque nosotros, por ejemplo, sí que lo equiparemos. Entonces había personas que a lo mejor podían hablar de anarquismo en términos anarquistas, pero en realidad lo que ocurría era que estaban pensando en un Estado muy democrático, digamos. Es decir, y una federación, en el sentido de que no fuese un Estado en el que había unos parlamentarios muy lejos, es decir, otra vez el tema de la democracia representativa. Y eso es un tema que yo creo que tratas con mucha precisión y con mucho acierto. ¿Me podrías comentar un poco más sobre este tema de el movimiento obrero y el republicanismo y el anarquismo? La relación que hay ahí entre los tres en esta época. Bueno, la historiografía tradicional sobre esta cuestión ha señalado que fue durante la Primera República cuando se produjo la ruptura entre este republicanismo que se interpretaba como un movimiento pequeño burgués y el movimiento obrero ya empapado del internacionalismo. Sin embargo, bueno, pues desde hace bastante tiempo ya, con obras como la de López Estudillo, pero que está más centrada en la restauración, pero se está viendo cómo no se produjo esta ruptura, es decir, el internacionalismo todavía en este momento pues, era un movimiento minoritario, la mayoría de los obreros seguían vinculados, de los obreros movilizados, quiero decir, seguían vinculados al republicanismo y a ese proyecto de reforma social que era bastante importante, ¿no? Es decir, era un proyecto de una sociedad, como he dicho antes, de pequeños propietarios, de individuos autónomos, con una educación, con unos medios de subsistencia, que tenía bastante éxito, ¿no? Y que se vinculaba con la federación también. Entonces, bueno, pues el internacionalismo en ese momento es incipiente, hay algunos núcleos bastante potentes, pero no sabemos hasta qué punto, porque aquí también falta mucho trabajo, por ejemplo, sobre la revolución de Alcoy, y esto lo decía Gloria Espigado también, es necesaria una nueva visión, porque tenemos las visiones de los años 70 únicamente. Entonces, exactamente quiénes están ahí, falta mucha investigación sobre esta cuestión. Pero lo que parece, de acuerdo con estudios locales que yo he trabajado, es que, pues eso, los sectores movilizados del movimiento obrero seguían muy vinculados con los proyectos de reforma social del republicanismo. Y también podía ser que fueran republicanos y que empezaran a asumir algunas de las ideas o de los proyectos del internacionalismo. Es decir, aquí otra vez nos vamos a esa especie de desesperación que hay entre algunos sectores de la historiografía de clasificar y de que todo quede perfectamente encajado en moldes distintos, cuando la realidad, si se me permite utilizar esta expresión, siempre es mucho más difusa. Nosotros mismos podemos decir, bueno, yo pues me gusta un proyecto que dice un partido o un proyecto que dice otro. Nadie, o sea, yo creo, bueno, hay gente que sí, pero nadie dice yo soy de tal partido y es que no me muevo de aquí. Y esto, pues esa identidad o estas identidades partidistas, yo creo que en este momento pues eran bastante porosas y muchos sectores podían, pues en algunas cuestiones sociales moverse más con los internacionalistas, pero a nivel político seguir vinculados con el republicanismo. Y esa doble militancia, como decía López Estudillo, se mantiene hasta el siglo XX. Es decir, el grueso del movimiento obrero va a seguir vinculado con el republicanismo hasta el siglo XX. Y lo que no podemos hacer es tratar de extrapolar situaciones de otros momentos a este periodo en concreto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he contestado. Bueno, quería hacer referencia aquí a un libro que se acaba de publicar, que es el de Jean Moissan, sobre el Cantón de Cartagena, porque este libro, que es muy interesante,
pues en él Jean Moissan puede analizar la procedencia geográfica, hace un estudio prosopográfico de todos los individuos que fueron condenados por el cantón de Cartagena y muestra precisamente también estos vínculos, ¿no? Esta porosidad, esta difusión de identidades, ¿no? Políticas, laborales, sociales, que hay en este momento. Y en ese sentido es muy, muy interesante y muy revelador. Yo creo que en este campo nos perjudica mucho la hegemonía que ejerce el PSOE a día de hoy. Y esto lo digo porque tanto en la universidad en clases como en algún libro de historia de España de especialistas, si no recuerdo mal, este que es coordinado por Subert y Junco sobre contemporánea, es muy habitual que se diga que el primer diputado obrero español es Pablo Iglesias en 1909. Y sin embargo, el primer diputado obrero español es Pablo Alsina, que es un republicano en el sexenio revolucionario. Y esto es el tipo de datos que están olvidados y que yo creo que ayudan a concretar esta perspectiva y repensar el tema. Y no sé si quieres comentarme algo respecto a esto o te comento otra cosa. No, bueno, sí, yo creo que, a ver, hay un problema sobre todo de que muchas veces, y esto lo vemos también con manuales, yo he constatado que a pesar de que muchas veces la investigación parcial sobre temas o local pues avanza y va mostrando cosas muy, muy interesantes, cuando un historiador realiza una obra de conjunto, muchas veces termina volviendo a lo mismo por hacerlo rápido o por hacerlo, no sé, no me atrevo tampoco a decir el por qué, pero muchas veces terminan volviendo a los mismos tópicos y no recogen las novedades que han ido saliendo con toda esta historiografía parcial, y con parcial me refiero a centrada en algunos temas concretos o local, que es fundamental para el avance de la historiografía en general, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he querido en el libro, sí, recoger todas esas aportaciones y realmente en lo que se refiere a la vinculación del obrerismo y el republicanismo, todas las aportaciones van en la misma línea, pues los estudios sobre los cantones que hay, sobre el republicanismo en distintos puntos, pues muestran cómo estaban muy vinculados todavía, no había una separación, esa ruptura fue muy minoritaria. Sí que la hubo, es decir, había algunos internacionalistas que tenían sus periódicos que criticaron duramente a los republicanos, pero no representaban a la mayoría del movimiento obrero organizado. Sí, pero de todas formas, este pequeño dato yo creo que sale en el libro de Génesis y en el de Josep Termes, que son libros que ya tienen 40, 50 años. Si te parece bien, quiero volver un poco a una cuestión que saqué antes, pero que creo que se puede desarrollar más, y es que es un poco ponderar la importante impronta que tiene el liberalismo en el republicanismo español. Y esto se ve a muchísimos niveles. Yo siempre digo que uno de los líderes del cantón de Cartagena, que es, no sé qué, Córdoba, creo. Sí, ¿no? Pues, ¿Roque Barcia te refieres? no. El que es no sé qué Córdoba, que es uno de los líderes. O Contreras y Córdoba, algo así se llama, ¿puede ser? No, creo Córdoba no me... Contreras, no sé. Pues a lo mejor es Contreras. No sé, esto... Contreras o uno que se llama no sé qué Córdoba, me suena. Pero bueno, si tal, luego lo busco y lo pongo en la caja de descripción de YouTube. Pero hay uno de los líderes, hay uno de los importantes en el cantonalismo que le pilla ya muy mayor, que es militar de profesión y que estuvo en el pronunciamiento de Riego, de Rafael del Riego. Y yo creo que eso es un tipo de biografía que revela también, como te decía antes, una concreción sobre estos vínculos entre el liberalismo que van desde principios del XIX hasta la Primera República. Y es que yo creo que se pasa por alto la importante relación que hay
y la cantidad de liberalismo que había en el 19 español, hasta el punto de que cuando se plantea una alternativa a la España, digamos, liberal borbónica, censitaria, conservadora, cuando se plantea una alternativa, que es la República, es un proyecto muy liberal. Y yo creo que esta importancia de la cultura liberal se ve, por ejemplo, cuando uno ve cada 2 por 3, esto es algo que sale en el libro, el tema de los derechos individuales, la importancia que tienen, los debates que generan, cómo articulan su ideología a partir de ellos, la importancia que le dan a su lugar en la Constitución, que esto tú lo sacas como si son legislables, si no, siguiendo el modelo norteamericano, si pueden suspenderse en estado de excepción, etcétera. Y de hecho hay una proclama que yo creo que había leído alguna parte antes, pero que tú recoges, que es de cómo en 1869-70, no sé si es Pi o es un manifiesto del Partido Republicano, que dice, si los derechos individuales están garantizados, no está justificado el derecho a la insurrección. Y yo creo que son pistas que revelan mucho este carácter liberal del republicanismo, que aunque se plantee la reforma social a niveles más o menos profundos, tiene un gran aprecio por lo que es el Estado de Derecho, la economía civil, el individuo, la importancia de la Constitución, la separación de poderes, las leyes. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo totalmente porque, bueno, esto lo trabajé sobre todo en mis primeras investigaciones sobre el republicanismo del periodo isabelino. Efectivamente, los republicanos derivan de ese primer liberalismo, ¿no? De hecho, en otros movimientos similares en Europa se llaman radicales y eso al final define mejor lo que es esta cultura política, que es una radicalización de esos principios liberales o el intento de llevar hasta sus últimas consecuencias las promesas liberales. El primer liberalismo, como han mostrado distintos historiadores e historiadoras, pues tuvo un carácter muy emancipador. Tenía implicó en España pues también una ciudadanía participativa y vigilante. A partir de la Constitución del 12, pues, esa Constitución, la Constitución del 12 fue una Constitución muy abierta en lo que se refiere a derechos ciudadanos. También era una Constitución que situaba el poder ejecutivo por debajo del legislativo, lo cual tiene que ver es similar a lo que podría ser una república, porque el poder ejecutivo en última instancia podía ser eliminado, ¿no? O modificado. Entonces, ese primer liberalismo es el que va, va a experimentar una serie de modificaciones, se va conservadurizando, pero va a quedar una rama de ese liberalismo exaltado que se va radicalizando y que va derivando en este movimiento demócrata republicano. Inicialmente hay muchos demócratas que aceptan la monarquía si ésta está sometida a la voluntad popular. Poco a poco se van a ir republicanizando y bueno, pues a la altura del sexenio la mayoría de los sectores que defienden la democracia son republicanos, pero es verdad que son liberales, que el proyecto que tienen es un proyecto individualista, es un proyecto de protección de la autonomía individual, de garantía de la autonomía individual, es decir, ese recurso a los distintos socialismos o proyectos sociales que estaban circulando en Europa. Pues el objetivo que tenía era básicamente garantizar esa autonomía. Es decir, cuando se habla de cooperativas, cuando se habla de obras públicas, cuando se habla de créditos, todo está encaminado a que los ciudadanos fueran realmente autónomos, que no estuvieran subordinados a la voluntad de otra persona. El proyecto educativo también. Entonces, la autonomía individual está en el centro de este proyecto republicano
lo cual no implica que no tuviera una dimensión comunitaria y cívica muy fuerte también. Es decir, ahí pues, es una cultura política que tiene sus rasgos particulares, ¿no? Es decir, por un lado está esa exaltación de la autonomía, pero por otro lado el deber cívico, la idea de la obligación también de participar, la defensa de la libertad a través de la participación en milicias también, el pago de impuestos, que también ellos lo defendían, pero un impuesto progresivo, pues está muy, muy presente también en esta cultura política, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, combina autonomía con obligación, con deber, derechos y deberes, pero efectivamente es una rama del liberalismo. No es un movimiento que surge directamente como totalmente opuesto, es una rama y por eso ahí vamos a tener unos niveles o grados distintos de radicalidad y de ahí viene la pluralidad del propio republicanismo, con algunos sectores que se van más hacia un lado, hacia otro, que entran, salen, pasan al progresismo más avanzado, luego vuelven. Ahí, pues, como cualquier otro movimiento político, no es un bloque estanco en el que no entra nada más, digamos. Hay una pluralidad, hay distintos grados, pero efectivamente es un movimiento liberal. Y esto fue lo que hizo que durante mucho tiempo, claro, la historiografía de los años 70, 80, que estaba muy dominada por el materialismo histórico, pues no le prestara mucha atención, porque al final se entendía como un movimiento pequeño burgués. No es tanto pequeño burgués. Ahí pues fue Demetrio Castro y los trabajos de Álvarez Junco también, los que empiezan a mostrar el carácter interclasista que tiene este movimiento, bueno, pues cuestionando ese paradigma del materialismo histórico. Sí, pero sin embargo yo creo que tiene cierta vigencia porque, coméntame a ver qué opinas tú, pero yo desde que llegué a esta conclusión de que eran muy liberales, tengo la tesis, digamos, la impresión, o la impresión más bien, de que sin adoptar una posición antiliberal, yo creo que uno de los grandes problemas del siglo XIX español, pero que también podemos extender hasta la Segunda República, problemas o desafíos, no es tanto la falta de liberalismo, sino el exceso de liberalismo. Es decir, las contradicciones de un proyecto que aspira a una reforma social profunda, a la vez que garantizar los derechos de la sociedad burguesa, etc. Pero bueno, esto ya es un poco una opinión que tiene que ver mucho con ya la ideología de cada uno, pero bueno, yo creo que es un punto de vista interesante. Bueno, ¿qué piensas de esto? Bueno, a ver, puede ser. Lo que pasa es que lo que no se puede es pedirles a estos sectores que fueran algo que no podían ser o que no. Entonces, bueno, pues yo no sé si habrían tenido más éxito si hubieran sido más revolucionarios, por ejemplo, hubieran, no sé, hubieran adoptado los discursos del internacionalismo, por ejemplo, de una manera más masiva o antes. No lo sé si hubieran tenido más éxito. La verdad, no. Yo es que ahí no. En qué habría pasado no querría entrar. No, pero a ver, sin entrar en ese contrafactual, tú seguro que conoces un artículo que yo no sé si citaba a Ramón Maiz o si cita a Génesis, pero Pi Margall, en la década de 1860, Pi Margall, que es un poco como un centrista dentro del republicanismo, yo creo, tal vez un poco escolado a la izquierda, pero un centrista, Pi Margall, en un artículo de esta época, 1861, 62, 64, por ahí, dice que la democracia en España, como en otros lugares, pasará como una tempestad de verano si no enraiza en una reforma social profunda, en una reforma agraria. Y eso es algo que es un análisis histórico yo creo que muy interesante y muy acertado y que en el caso español se cumplió, yo creo, aunque no podemos reducir el fracaso o la derrota de la Primera República y la Segunda República a eso, yo creo que es indiscutible que es un factor fundamental, que en la medida que no consiguieron hacer esa reforma social profunda, cavaron su propia tumba.
yo creo. Sí, a ver, yo lo que quiero, a ver, por un lado, tú piensas que si a día de hoy, con los proyectos que tenían de reforma, hay quien los califica de utópicos absolutos, imagina, bueno, y en su día, en ese momento, o sea, el calificativo de utópico está desde el mismo momento en que fracasa la República, ¿no? Es decir, y antes se entiende como, es que esto no puede ser, es irrealizable. Entonces, en ese momento ya la principal crítica, la principal reacción contra estos proyectos es que son irrealizables, y siendo como eran. Imagínate si hubieran sido más radicales. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos a lo de antes. Los proyectos estaban ahí. El proyecto de una sociedad de pequeños propietarios, que además no era solo Pi el que decía eso, Garrido, muchos otros sectores hablaban de la necesidad de realizar ese reparto de tierras para enraizar la libertad, para consolidar la libertad, porque un propietario tiene más que perder en el orden público de la libertad que alguien que está totalmente desposeído. Esos proyectos los tienen, los defienden. Lo que pasa es que durante el periodo que estuvieron en el poder se presentaron como 3 o 4 proyectos de reparto y no pudieron prosperar por las circunstancias que había. En muchos sitios en los que había municipios republicanos sí se llevaron a cabo ocupaciones de tierra entre los vecinos. Algo que venía sucediendo desde principios de siglo, por otro lado. Eso no era ninguna novedad. Es decir, lo que se llaman las roturaciones arbitrarias, la ocupación de vecinos de tierras que estaban abandonadas o que estaban incultas, y con una legalización a lo mejor a posteriori por parte de los ayuntamientos o del Estado, se venía produciendo desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues en este momento se producen esas ocupaciones y algunos municipios las permiten, es decir, reparten, hacen algunos movimientos en este sentido. Lo que pasa es que, claro, volvemos al mismo argumento de la falta de tiempo, que es verdad que es muy socorrido, y no quiero con esto minimizar la responsabilidad que pudieron tener, pero sí que, no sé, yo veo otros factores más graves del fracaso del republicanismo que esta falta de reformas. Creo que el intento de hacer una reforma agraria estaba ahí, lo intentaron. Lo que pasa es que, a ver, el Parlamento estaba totalmente, o sea, estaban ellos solos. Había una situación muy complicada. No podemos olvidar aquí toda la situación con la que hemos empezado, ¿no? De falta de recursos, el déficit, las guerras. Es decir, no era un momento como muy tranquilo para ponerse a organizar una reforma agraria. Y además esto implicaba mucha oposición. De hecho, y esto lo cuenta muy bien Piqueras en el libro que he comentado antes, los republicanos también intentan, y bueno, creo que me parece que en el sexenio también hay algún movimiento en este sentido, acabar con los amillaramientos, que era esa ocultación del patrimonio que llegaba hasta no sé si era un 40%, para que se supiera exactamente qué tierras hay, quién las posee, que paguen los impuestos que les corresponden, y esto ya movilizó a un montón de propietarios para acabar con la República. Entonces, bueno, pues la situación era compleja, pero a mí sí que me parece un tanto injusta. Yo no quiero ir de defensora de los republicanos, eso que quede. Es verdad que uno cuando lleva tantísimo tiempo trabajando, estudiando un tema, bueno, pues al final tienes cierta identificación, pero de verdad que yo he querido señalar lo que sí que es verdad que pueden ser problemas, porque yo no quiero hablar de errores, porque es muy fácil hablar de errores 150 años después. Ellos en ese momento, tú antes has dicho, no supieron ver, no, claro que no sabían ver nada, ellos no tenían ni idea de lo que se estaba moviendo. Ahora podemos decir, claro, es que podían haber hecho esto, podían haber hecho lo otro, pero claro, en su momento es más complicado, pero yo creo que sí que señalo problemas que había tanto a nivel organizativo, a nivel discursivo, pero la cuestión de las reformas, precisamente pienso que no, que se intentó, que había un proyecto, que lo que pasa es que las circunstancias eran muy adversas para poder poner en práctica esa reforma agraria, pero que se intentó.
Piensa que se proclama la República en febrero. Las elecciones que van a dar lugar, porque hubo algunos cambios en diputaciones y municipios, pero las elecciones que realmente iban a republicanizar el país se producen en julio, me parece, a principios de julio. Ahí está ya el cantonalismo y nos vamos ya en septiembre octubre al gobierno de Castelar, que suspenden las sesiones de Cortes. Es que estamos hablando de 4 meses, de 3 meses. Entonces, claro, decir es que no hicieron su reforma agraria en 3 meses, de verdad, no quiero ir de defensora, pero No, claro. sí. Además, que no piense la persona que no ha leído el libro, que no piense que Florencia en el libro da demasiado peso a lo que estás comentando y que no dé peso a lo que estoy comentando yo, porque el libro está hecho de una forma que es un estudio sintético en el que realmente la conclusión es para el lector, yo creo. Y yo creo que un lector puede sacar conclusiones muy diferentes a partir de este libro. Y porque el libro lo que se concentra es en comprender todo lo que ocurría y recoge, vamos, prácticamente todo. O sea, es increíble todo lo que recoges. Y bueno, lo que comentas, tienes razón. Yo donde pongo más el énfasis es en el tema de que realmente tenían muchísimos problemas encima, el tiempo era muy complicado, el contexto internacional era muy hostil. Tú sacas el tema tú citas el libro este de Dupont, de la Internacional Blanca. La situación en Francia existía, aunque nos cueste creer hoy, porque hoy imaginamos Francia, república, secular, jacobina, tal, pero en ese momento Francia estaba en riesgo de involución, y eso tú lo comentas. Y claro, eso es algo que no nos imaginamos a la Francia republicana como un foco de ultramontanismo ayudando a los carlistas, pero eso era la perspectiva en el momento. Y luego ya no hablemos de los barcos incluso alemanes, de la marina alemana en las costas, a ver qué ocurría. Es decir, el contexto era enormemente complejo. Y lo que pasa es que, es por si no se me ha entendido una cosa, yo no es que esperase tanto una reforma real en 3 meses, sino que yo creo que lo que ocurre es que la izquierda española, en toda la etapa contemporánea, aunque sea de una forma tácita o accidental o inconsciente, yo creo que está muy atravesada por una afirmación muy contradictoria que es de Riego, que es la de hacer la revolución sin sangre. Pero bueno, esto ya es otra vez otra apreciación mía, pero yo creo que es muy interesante pensar los procesos y movimientos de cambio de España a través de esta frase de Riego. Y bueno, yo creo que hemos comentado bastantes cuestiones. No sé si hay algo en lo que quieras incidir tú para ir terminando. Si hay alguna cuestión en la que quieras, alguna cuestión que creas que no hayamos tratado que quieras destacar, o ¿cómo lo ves? No, bueno, la verdad es que hemos hablado de bastantes cosas. Quizá como a modo de conclusión, sí que a mí lo que me gustaría recalcar es la idea de que se ha identificado durante muchísimo tiempo la República con el conflicto, con los desórdenes, y realmente esto no es privativo de este periodo. No tenemos más que pensar en ciertos momentos de la Restauración, el grado de conflictividad que llegó a haber en algunas zonas españolas a principios del siglo XX. Es decir, esa conflictividad, la falta de la inestabilidad gubernamental, no es una cosa privativa de la Primera República. También hubo en toda la fase final, en los años anteriores al golpe de Primo de Rivera, la inestabilidad era tremenda, ¿no? Y normalmente no se habla de que la monarquía es inestable. Entonces, bueno, yo solo quiero resaltar que una cosa es, y esto es lo que he querido poner, sí que quizá es verdad lo que dices de que no hay una interpretación fuerte,
Pero sí que hay, yo creo, en el libro una referencia constante a este tipo de ideas, ¿no? De esto forma parte de procesos normales, ¿no? Es decir, de normalización. Digamos que la apuesta más fuerte que yo creo que tiene el libro es la de normalizar el periodo, haciendo referencia a, bueno, pues en un episodio de democratización, este tipo de conflictos o cuestiones son normales, en un momento de transición de partidos de notables a partidos de masa, esto es normal. La inestabilidad, la desunión, el antipluralismo eran algo que caracterizaba en general que ha caracterizado a distintos periodos del siglo XIX y a distintas fuerzas políticas. Es decir, la idea es esa sería la interpretación más fuerte que hay, de normalizar este periodo, de normalizar el proceso y normalizar el periodo y de tratar de ver los problemas que hubo, comprender los avances que pudo haber, los problemas, sin defender de ninguna manera una opción u otra, porque no es mi función. Es decir, yo como ciudadana puedo tener mis ideas, pero como historiadora he querido, pues un poco lo que dices tú, que me alegra mucho, ¿no? Que el lector pueda sacar las conclusiones que estime oportunas, ¿no? Yo lo que entendí, además de lo que comentas tú, lo que he entendido que yo creo que la tesis fuerte, yo creo que en el fondo es la misma. Yo lo que he entendido, además desde el principio al final, es que el concepto clave de las crisis políticas de la España contemporánea no es monarquía o república o la dicotomía monarquía-república, sino la democratización y todo lo que supone. Y yo creo que ese es el concepto clave. Yo creo que eso se ve en el libro y me parece muy, muy interesante y muy aceptado. Y bueno, el libro parece pequeño, pero está cargado, está muy cargado. A mí me ha encantado y yo creo que de verdad que es un libro imprescindible para quien quiera profundizar en la España contemporánea. Y me ha encantado, la verdad, sinceramente. No, podría no decirlo, pero me ha gustado mucho. Y bueno, y darte las gracias, Florencia, y espero que esta charla sea interesante para todas las personas que se acerquen a ella. Y eso. Muchísimas gracias a ti y nada, hasta pronto.